Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Y nos encanta saber que algunos estáis de vacaciones, otros trabajando, pero esperando cada jueves un nuevo programa de Gatea para hablar de las cosas de la vida, de autismo. Y aunque hace un calor abrasador, es refrescante saber que estáis ahí, al otro lado, y que merece la pena pasar un poquito de calor. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, saludos, bienvenida. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Oye, me va a encantar en invierno, cuando oigan los podcasts, porque aquí los oyen mañana, tarde y noche, primavera, verano, otoño, invierno. Cuando estemos a 2 grados bajo cero, yo le voy a decir, me voy a poner el podcast de cuando Raúl decía aquí a 40 grados, pero iba a ser reconfortante. No, hombre, por favor. Oye, por cierto, ¿cuándo te coges tus vacaciones? Yo ya sabes que no me cojo vacaciones desde hace mucho tiempo, no me cojo vacaciones. Está feo decirlo. Pues necesitas coger... No, mira, la toalla y tirarte a la playa. Yo he aprendido... Hay un podcast que se lo dedicamos al padre de Carlos Lombao, que era entrenador olímpico, fue campeón olímpico español, y decía que el descanso forma parte del entrenamiento. Entonces yo soy más de, a lo mejor, irme 2 días a descansar porque estoy cansada, pues por a lo mejor porque hemos sacado un proyecto y ha sido una reventada, o porque hemos pintado Gatea y ha sido una reventada, o porque hemos tenido un problema importante con una familia de Gatea y me encuentro pues casi sin energía. Entonces a lo mejor me cojo 2 días y descanso. Voy con mis amigos. Sí, como hace unas semanas que nos fuimos a un conciertito. Por ejemplo. Bueno, pues para mí eso es. Primero, yo un mes entero, nunca jamás. Ya no ahora, nunca jamás he estado descansando un mes entero porque no hay quien me aguante, ¿no? Más de 10 días no me cogía nunca, pero ahora no me cojo ni los 10 días. Y a mí como nos gusta, a ti y a mí como nos gusta hacer radio de autismo, radio de adaptadores, aquí estamos al pie del cañón, como siempre, para hablar hoy con otra invitada que también nos tiene muchas cosas que contar, sí, ¿verdad, Marta? Sí. Y ya nos la presentas. Sí, bueno, es insultantemente joven también. Sí. Bueno, vosotros dos sois insultantemente jóvenes. Araceli y yo nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Cuando montamos Gatea, un poco la idea, que es la idea que tenemos en Gatea, es de hacer pocas cosas solas, ¿no? Pues yo creo que... Pocas cosas solas. Pocas cosas solas. Pero sí, buenas. El hacer cosas solas, buenas o malas o regulares, hay que hacerlas con alguien. Se reparte la responsabilidad y se reparte también la culpa, ¿no? No, es simplemente, creo que muchas cabezas son mejores que pocas. Creo que la experiencia de otras personas en otros centros a nosotros nos ha ayudado una barbaridad. Nosotros cuando lo montamos fuimos a hablar con un montón de centros. Fuimos a hablar pues con el Centro Juan Martos, con Nuevo Horizonte, con Aucavi, con Asperger Madrid, hablamos con todos, que es un sector donde hay mucha generosidad en ese sentido, ¿no? Y nos dijeron, oye, mira, nosotros lo hemos montado hace 20 años, hemos tenido este problema. Deletrea nos ayudó un montón, Agenda nos ayudó un montón. Oye, mira, cuando lo hemos montado, tened cuidado con esto y con esto. El centro, ten en cuenta que tiene que tener esto y aquello porque nuestras instalaciones no lo tienen y después, dentro de 3 años, lo vas a necesitar. Oye, cuida que no ocurra esto. Nosotros ahora lo hacemos, ayudamos a otras personas a montar centros. Cuando tenemos un proyecto pensamos, ¿quién que se dedique a esto sabe mucho de tal? Entonces intentamos llegar a acuerdos de colaboración con cuanto más gente mejor. No tienen por qué pensar como nosotras, sino que piensen distinto también aporta, porque no estamos lejos de estar en posesión de la verdad. Defendemos con vehemencia lo que hacemos, claro, pero cambiamos de idea cada vez que hay que cambiar. No hay mayor problema. Y sobre todo cuando hay alguien que tiene más experiencia. No está de más rectificar cuando hay alguien que lo hace mejor. Y cuando alguien tiene más experiencia que tú dices, a mí lo que me ha faltado es experiencia, ¿no? Entonces, pues por eso vienen madres, por eso vienen tal, y decir, oye, una persona que tiene más experiencia, o yo tengo un hijo con 21 años, a mí una persona que tenga un hijo de 60, quiero estar con ella hablando muchísimo tiempo. Y pues esto, Patricia o cualquier mamá de aquí que tiene un hijo con 3 o 4, pues yo le puedo decir, pensar esto no te ayuda, busca este recurso, intenta no sé qué, porque yo lo he vivido y he sufrido innecesariamente. Intento que los que vengan detrás sufran menos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un tema. Yo tardé muchísimo, te diré, me pasó como con la terapia ocupacional, que como no forma parte de mi carrera, yo soy economista, todo lo que no sea ser abogado economista no existe. Decía, ¿qué es un trabajador social?
¿pero qué me puede ayudar a mí un trabajador social? ¿Para qué vale un trabajador social, ¿no? Entonces, de repente, fuimos a hablar con Asperger Madrid. Yo creo que hacían un evento, cuando tú y yo nos conocimos, hacíais un evento pues en el centro de Madrid, hacen muchísimas campañas de concienciación, y nos conocimos, y fui con Jorge, de hecho, al evento, nos conocimos, nos caímos bien, empezamos a hablar, me dijo que era trabajadora social, y dije, mátame camión, ¿qué es eso, no? Entonces yo creo que merece la pena que sepamos que es un trabajador social, Y que, para eso bueno, traído... que sepamos a Araceli, para que nos cuente un poquito, que las familias que nos están escuchando, los profesionales que nos están escuchando, entiendan que es una profesión que tiene mucho que ver con el autismo, y después, bueno, que nos hable de todo lo que ella quiera, que ella tiene muchísima experiencia en autismo. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, con la que está cayendo, ¿eh? Se caen los pájaros fritos del cielo. La verdad es que yo tengo mucha suerte porque llevo fenomenal el calor, llevo peor el invierno. No eres de aquí. Yo sí, de Madrid, Madrid pues centro, Plaza España. O sea, no se puede ser más del centro, no hay más un dentro. cierto acento sureño, digo, puede ser que sea. Mi madre, que es de Jaén, pero vamos, o sea, poco más. Bueno, oye, ¿qué es eso de ser trabajadora social? ¿Qué es eso? Pues es que es complicado ponerle una... Arrímate el micrófono, por favor, Araceli, si no tienes. Sí. Gracias. Es complicado ponerle una definición al propio trabajo social. La semana pasada se celebró el Congreso de Trabajo Social y hablaban un poco de dónde están los orígenes, cuál es nuestra fundamentación. Pero a mí me gusta pensar que en el trabajo social hay tantas posibilidades de apoyar, por un lado a las personas, por otro lado a las entidades, por otro lado a la administración pública, ¿no? El trabajador social al final es una figura que presta apoyos, informa, orienta, acompaña, hace intervención social, que tiene tantísimas posibilidades que para mí me resulta complicado ponerle una definición exacta, pero diría que es la persona que te puede prestar apoyos en cuanto a información y orientación principalmente, ¿no? Saber que analiza tu demanda, hace un diagnóstico de qué es lo que mejor te puede venir en función de cuáles son tus necesidades y te informa, orienta y acompaña en esos recursos que tú necesitas. O sea, creo que hay muchos palos y tenéis que saber todos esos palos, que es una barbaridad lo que tenéis que aprender y estudiar y... Sí, pero también de legislación, de todo. O sea, por al eso, final claro. es saber qué tipos de ayudas, para quién van dirigidos. A ti te dicen, hola, buenas tardes, tu hijo tiene autismo. Por hablar de autismo, que ellos tratan muchísimas más cosas, ¿no? Pero y tú lo primero que piensas es, y le preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Normalmente te dicen, oye, yo ni tan mal que te doy el diagnóstico. Y digo, ya, pero ¿a qué colegio le llevo? ¿Qué apoyos tiene? ¿Qué recursos hay? ¿Dónde le llevo a terapia? Es que no puedes preguntar por cosas porque las desconoces. Para eso y está ahí está este la figura del... Que no solo te tiene que decir, oye, hay una cosa que se llama ley de dependencia, hay una cosa que se llama certificado de no sé qué, hay una cosa que se llama modelos de escolarización. No, es mucho más, te digo que existe, te informo sobre ello, te ayudo, te acompaño y todo eso, que es un proceso que si no tienes un trabajador social, yo que lo viví sin trabajador social, es un infierno, porque relacionarte, pedir algo que no sabes que existe, en el momento que existe no sabes de qué va, y leerte la legislación y saber a quién dirigirte, cómo dirigirte, es muy complicado. ¿Pero quién se pone en contacto con vosotras, contigo en este caso, Araceli? ¿La familia, el centro, la administración? Pues absolutamente todos. Todos. Claro. O sea, la figura del trabajador social está para con las familias, para con las propias personas con autismo que quieren buscar información, pero también para las entidades que a lo mejor necesitan tener mayores recursos, y entonces hacemos captación de fondos, recaudación, alguna recaudación dineraria o búsqueda de subvenciones o de convocatorias, o la propia administración pública que quiere saber del colectivo en el que tú trabajas, ¿no? Pues como trabajador social, ¿qué necesitáis como entidad o como el colectivo al que representas defender esos derechos y qué tipo de política social pueden establecer?
Entonces es que son como un poco esas tres áreas. A colación de lo que decía Marta, que ella vivió su experiencia con Jorge cuando le diagnosticaron autismo, que no tuviste la figura del trabajador social. No, es que además cuando no sabes qué pedir, claro. Es complicado. ¿Cómo me podría yo poner en contacto? Yo que no tengo ni idea que existe esa figura. Pues del las madres, social. entre nosotras, pero además había conversaciones surrealistas. Lo mezclábamos todo, donde teníamos que ir, ibas allí, este no es el sitio. Es decir, se perdió tiempo, se perdió paciencia en un momento vital donde tienes poco tiempo y poca paciencia. Entonces, o sea, hubiera sido muy facilitador el tener una persona que nos orientara e incluso haber ido en grupo a hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo también creo que es una carencia que hay en Gatea, ¿no? Nosotros hacemos diagnósticos, hacemos intervención, hacemos formación, tenemos un neurólogo de referencia, un abogado de referencia, o sea, intentamos colaborar con gente para tal y de repente pues un día nos sentamos y digo, oye, que no tenemos trabajadora social, ¿sabes? Es como muy absurdo habiéndolo vivido yo. ¿Sabes? Es decir, oye, que mis familias se están buscando la vida con mi poca experiencia y mala, diciéndoles, yo creo que es aquí, lo buscamos en Google, vete allí a ver qué te dicen, ¿no? Y haciéndoles vivir un poco la pasión que viví yo. O Gatea entonces ofrece a las familias la figura de la trabajadora de Araceli, sí, en este para poder asesorarlas y poder informarlas y poder acompañarlas. Estamos empezando y yo creo que sí, que va a funcionar porque, pues eso es lo que hablo siempre, es intentar que los demás no pasen por donde yo he pasado. ¿Y qué tipo de información te solicitan, Araceli? ¿De todo? Pues sobre todo como primero la primera atención. Me acaban de dar un diagnóstico y ¿ahora qué? ¿No? Esa es una parte bastante importante. También es que esa primera atención tienes que saber algo de intervención con familias, porque tienes que saber qué información puede en estos momentos asimilar. Te acaban de dar un diagnóstico y te empiezan a hablar de diferentes recursos donde tienes que ir, a lo mejor no es el momento. Entonces también está bien hacerlo como de manera escalonada, que haya diferentes momentos en donde la familia sepa que puede contar con la figura de un trabajador social. Entonces, primero el diagnóstico, ¿no? Ver qué necesidades tienes, en qué momento vital estás. Pues no es lo mismo recibir un diagnóstico con 2 años que con 30 que con 50, ¿no? Que pasa en muchos diagnósticos de TEA. Y luego después ya ir a la parte administrativa, ¿no? ¿Qué tipo en función de las necesidades de tu hijo y de cómo ese diagnóstico afecte a su día a día, que cada persona y cada familia es único, qué recursos se pueden adaptar mejor a tus circunstancias a nivel de recursos sociales y administrativos, ¿no? Por ejemplo, el certificado de discapacidad, la ley de dependencia, una beca de necesidades educativas. Entonces, dependiendo de en qué momento de la vida estés, pues hablar de un determinado recurso. No solamente dar la información de en dónde la pueden encontrar, porque yo creo que ahí está la cuestión de pensar que no es necesario el trabajador social y es, lo pongo en Google y me dice, mete la Comunidad de Madrid, pincha aquí, solicitud, dígame usted el nombre, me lo sé, DNI, pues lo tengo, ¿sabes? Entonces como que parece... No es tan fácil eso. Que yo lo puedo hacer yo sola, que claro. Me sé mi nombre y me sé Google, no es más complicado que eso llegar hasta el final. Que no es estar en una trabajadora social con un panfletito así, mira, llama aquí a este teléfono. Claro, esa es la imagen que se tiene peliculera de lo que es un trabajador social. Y tú le acompañas al centro, a la administración, a la delegación que... Eso es, o sea, no solamente es la información, sino también el propio acompañamiento que tú puedas hacer en el recurso, porque si durante la valoración del certificado de discapacidad, que es un momento de nervios, de no saber qué te vas a enfrentar, de qué tipo de preguntas te van a hacer, puedes por un lado primero preparar esa entrevista para saber qué preguntas te suelen hacer y luego después ir acompañado, porque ahora ha habido un cambio normativo del certificado de discapacidad y de los baremos que lo miden, y ahora te permiten elegir una persona de confianza con la que puedes entrar, que antes si tenías más de 18 años solamente se te escuchaba a ti, no permitían tampoco hacer una entrevista con la familia. Entonces tú puedes elegir una persona de confianza en la que entrar y eso también te hace estar un poco más tranquilo, porque lo que no cuente esa persona, conocer la ley y qué es lo que van a valorar hace que tú puedas decir qué información necesita la valoradora para conocer en 20 minutos, que suele ser la valoración de un certificado de discapacidad, por dónde puntuar más.
se da a una familia Sí. la noticia de que el niño, estamos hablando de autismo, Sí. pues está diagnosticado un niño de autismo. Y los padres, en este caso, entran en shock. Dicen, uff, no sé por dónde tirar. Y tú apareces ahí, pero el padre no sabe qué te va a preguntar, bueno, no tiene ni idea. ¿Qué te pregunta? O le dices tú, mira, lo primero tienes que hacer esto y esto, el colegio, este centro de terapia, este centro de no sé qué, pregunto, no lo sé. Pues lo primero es hacer una valoración de necesidades a través de una escucha activa, es decir, que te cuente un poco la familia quiénes son, en dónde viven, qué edad tiene su hijo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, menos de 14 años, pues entonces es primero mirar la etapa educativa, si están contentos en el cole, si cuentan con los apoyos necesarios, si no, poder ir al colegio, informar, orientar, que sepan también en el cole qué es el autismo. Y por otro lado, a nivel de intervención terapéutica, pues contarle cuál es la evidencia y cuáles son los recursos que tienen más cercanos. Pues para menores de 14 años, últimamente la evidencia dice que lo mejor es una intervención en el contexto natural, pero pues no, es que mi hijo en casa es el peor momento, donde más distraído está, tiene más estímulos, tiene sus juguetes, prefiero, vale, pues entonces, ¿en qué distrito vives? En zona centro, vale, pues tu centro de referencia es Gatea y tienes que acudir ahí, ¿no? Entonces, ver un poco cómo, en función de la etapa vital, qué recursos se necesitan, ¿no? Ajá. También estás trabajando en Asperger Madrid, entiendo. Ahí- Yo llevo 14 años en la 14 asociación. Sí, lleva Asperger trabajando, Madrid. lleva muchísimos años trabajando. Y es sí. perdón por la pregunta, ¿es un centro como Gatea? Es una asociación Una sin asociación ánimo de lucro. enorme, es una asociación enorme que atiende a no sé cuántos... 440. 440, sí, sí. Muy bien. Claro. Con todos estos años de experiencia. Y ahí se hacen diagnósticos, se dan terapias también. Sí, tiene un montón de servicios, de ocio, de formación. Sí, es una asociación enorme. Atienden a personas de grado 1, que es ahora, ¿no? A personas con síndrome de Asperger. Entonces ahí, bueno, tienen una casuística. O sea que el Asperger diferente. ahora es el grado 1 de autismo. Sí, eso ya Síndrome lo hemos de dicho, Asperger. eso no vas a probar, ¿eh? Ya, Estamos a final de curso y tú no vas a probar. Me toca repetir esa asignatura. Entonces, bueno, y también yo creo que en la fase adulta, ellos también tienen muchos diagnósticos de adulto y en Gatea estamos teniendo muchos diagnósticos de adulto. Cuando tenemos 16, 17, 18 años, hace falta un trabajador social que te empiece a hablar de todo lo que es, ¿cómo se llama ahora, Araceli? Lo de que no eran capacitaciones, ahora son bueno, la modificación las de la modificaciones de las capacidades de obrar. Claro, Eso ¿sabe? es una conversación complicadilla con los padres y depende de cada persona, es que es muy complicado. Y ir sin abogado y sin trabajador social es complicado. ¿Tratáis directamente con las personas con TEA o con las familias? Dependiendo Depende. un poco de la edad, claro, de la edad y de las necesidades de apoyo. Esta ley que nombraba Marta, claro, se ha cambiado la visión acerca de que ya no hay que modificar la capacidad de obrar de las personas, sino determinar qué apoyos necesitan en el día a día. Entonces, claro, ahí la figura del trabajador social es muy importante porque es la figura que va a ver tus necesidades, hacer una visita domiciliaria, determinar cuáles son tus necesidades de apoyo, quiénes son tus figuras de referencia, eso plasmarlo en un informe y el abogado, el notario, el juez que pueda decir, vale, no es que la madre diga que ella es la persona que más conoce a su hijo, sino que además hay un informe de un trabajador social que efectivamente una figura neutral que lo avala. ¿Tú cuántas Entonces- personas tratas con el autismo? O sea, nosotros en la Asociación de Asperger de Madrid al año vemos como 400 familias. Porque no Y tú las solamente llevas a es- esas 400 familias, tratas con ellas. Es una primera atención la que se realizan y luego después es el seguimiento a todas las personas asociadas, que de cada uno de sus trámites, de ver si tienen todos los recursos, si todos tienen concedidos el certificado de discapacidad, la ley de dependencia, si de repente detectamos en la asociación que hay muchas personas de los socios que no están llegando al 33% de discapacidad, que es cuando una persona puede empezar a recibir las prestaciones, pues entonces hacer la reunión con el político que corresponda de la consejería y decir, está Eso habiendo también lo una hace muy bien. dificultad, ¿sabes? ¿Ves? Eso que a mí se me da fatal, Araceli lo borda.
Ir a hablar con quien haya que hablar. Para eso es trabajadora social. Claro. No, pero Fíjate, perdona, tiene arte. Hay arte. una parte que tiene que ver mucho con el trabajo social, pero hay otra parte que tiene mucho que ver con quién soy yo y con cuál es mi historia de vida, y es que mis padres han tenido un bar siempre, y entonces las relaciones sociales, el hablar con Las todo gorda, el mundo, las claro, gorda. pues es que yo he nacido en un contexto donde las relaciones Eres sociales empática. era Empática y imprescindible. simpática. Simpática y muy sociable. Y después yo que quiero decir, sí que tiene vocación de ayuda, en el sentido de, oye, yo hablo con quien tenga que hablar porque es que mi propósito está por encima de hablar con alguien. Ah, bueno, claro. Claro, yo tengo un propósito que es ayudar a estas personas, y tengo que hablar con fulano, hablo con Vengano y con Tarantano también, porque mi propósito no es hablar con esta persona. Mi propósito es ayudar a personas más importantes, y estas personas están obligadas a ayudar a las personas con Oye, TEA. cada vez voy descubriendo más que una persona con TEA se tiene que rodear de terapeutas, de ocupacional, de Sí. profesoras específicas, Sí. trabajadoras sociales. Sí. Va. Y Es que todos eso es- ellos con formación en autismo. Quiero decir, Sí. es que Araceli sabe muchísimo de autismo, es que la terapeuta ocupacional que vino el otro día sabe mucho Sabe de autismo, mucho. es que la maestra sabe mucho, es que el psicólogo también, es que no vale que te guste. También has hecho el máster aquí. No, de... ella está para dar clase, ella está para dar clase, no, oye, tiene muchísimos años de experiencia y sí que lo sabe hacer, pero, y es especialista, pero me refiero a que no es buscar un trabajador social, tienes que buscar un trabajador social con esa sensibilidad y con esa formación, que entienda lo que dice ella. Dice, no es decirte la ley de dependencia y se hace allí, se pide allí, no, es evaluar mi situación familiar, Claro. que es muy diferente a la situación familiar de otra persona. Es decir, a Marta la puedo ayudar porque el camino es este, pero a Isabel, que tiene una familia totalmente diferente, en una zona totalmente diferente, en un contexto totalmente diferente, o sea, nos vamos a mi pueblo, o nos vamos a tu pueblo, y el trabajo de Araceli cambia radical, porque los recursos que necesita esa madre y los recursos que necesita ese hijo son otros totalmente, y entonces ella tiene que evaluarlo. Sí, es como la terapeuta ocupacional, Exactamente perdón, igual que la nos- terapeuta estuvimos- ocupacional, que exactamente depende igual. un poco de cada caso. Claro, sí, es que cada caso es distinto, y ella forma parte de su trabajo el evaluar esa circunstancia para aconsejarte sobre el recurso que te hace, y después, si tú lo quieres, ella te hace el acompañamiento. Y una parte muy bonita que tiene también el trabajo social es el trabajo en red. Porque para saber a dónde te tengo que derivar, tengo que conocer todos esos recursos, ¿no? Y evidentemente un trabajador social nunca va a tener toda la información, porque además es muy cambiante, la normativa cambia, pero tienes que tener buenos contactos, saber relacionarte. Por ejemplo, estaba pensando que últimamente vienen algunas familias a la Asociación Asperger Madrid que tienen una situación irregular. Entonces claro. yo de inmigración, ni idea, pero pues me coordino con CEAR. Me coordino con Cruz Roja, y entonces en qué recurso estás, y entonces ahí entre las trabajadoras sociales hacemos un trabajo muy muy importante, ¿no? De que no sabemos Claro, para nada todos los recursos, Sí. ni cómo hay que hacerlo, o es una profesión que está constantemente en formación, como te explicaba, ¿no? Ahora justo ha cambiado los nuevos baremos de valoración del certificado de discapacidad, que no cambiaban desde el 99. Entonces, claro, tenemos que estar en un montón de formaciones para también saber qué valoran, qué puntúan, en qué se van a fijar ahora, o esta nueva modificación de la reforma del Código Civil, ¿no? También. Os tenéis que empollar todas las normativas A nuevas nivel que de salen, cambios de derechos, sí, ley. Interpretarla y después explicárnosla a nosotras. Ujú. Entonces, claro, yo estudié la carrera hace como 15 años, yo ya no me acuerdo muy bien lo que estudié, pero lo que tenía que ver es que había un poquito de derecho, un poquito de psicología, un poquito de intervención de trabajo social puro y duro, de servicios sociales, con todos los colectivos, inmigración, drogodependencia, discapacidad, Es como un cóctel, género. luego mezcláis y Sí, sale, es que- sale la serie. sí, ¿Eh? es complicado, y yo creo que merece la pena el podcast porque la mayoría de los padres no lo Yo no tenía ni idea lo que sabemos. hacía una trabajadora, Claro, no sabía y lo que creemos hacía. que es Google, y tú dices, es que solo busco en Google. No, que es más complejo que todo eso, ¿eh? O sea, es tener formación en psicología para poder analizar bien, hacer una buena evaluación, saber en qué momento y en qué circunstancia tengo que decirte esto y no lo otro, y después ya sí, pues te facilito el que tú no tengas que buscar y te voy informando. Y hay etapas como es recién diagnosticado
posiblemente a la adolescencia y después cuando eres mayor de edad, que yo creo que una consulta con un trabajador social te deja cuando van tranquilo. finalizando como todas esas etapas. Según van acabando etapas, yo hablaría con un trabajador social para decir, vale, todo ok, y seguimos, o no todo ok, y vamos al lío. ¿Es una profesión poco valorada o desconocida? Más desconocida que poco valorada. Yo creo que es desconocida. Sí, porque Yo lo digo desde- me siento como en todas Aunque las sean familias fundamentales. que cada intervención que se realizan es súper valorada y muy agradecida. A mí me parece que es una profesión muy agradecida, quizás poco reconocida a nivel de... por un lado, por supuesto, económicamente, pero a nivel de institucionalmente, ¿no? De qué papel tiene el trabajador social. Y yo siempre recordaré en una presentación que me hicieron de mira, ella es Araceli, trabajadora social o chica para todo. O sea, porque al final es una figura tan versátil la del trabajador social que Me decía el otro día, se dice, diluye. En Gatea claro. tenéis educadora social. Digo, no, es trabajadora social. Claro. Y yo creo que vamos a tener que dar a reunir a las familias para informar sobre y hacer un buen documento donde se informe lo que es, porque hay un desconocimiento generalizado Claro, por eso yo sobre lo que el papel La figura de la sí, trabajadora social. que cuando te lo cuentan dices, lo necesito. O sea, no es que lo quiera, es que lo necesito. Pero si no lo conoces, pues vives sin ello, no lo pides porque es por Claro, desconocimiento. yo amigas mías que dicen voy a estudiar trabajador, Sí. trabajo social. Digo, ¿qué será ¿Qué eso? es Digo, será eso? para un centro cívico, Claro. sin ánimo de ofender, ¿eh? Nada. Un folletito, oye, pues mira, aquí tienes esto Claro, para no. las personas mayores, para que hagan gimnasia, para que hagan talleres de la memoria y no Y se tiene aburran, mucho que ver- pero es mucho tiene- más complejo de lo y tiene que mucho pensamos que ver con la muchos. calidad de vida de las personas. Efectivamente. Y tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas. Pues nada, Araceli, perdóname. Di a toda la audiencia por qué es importante la figura, aunque yo lo he recalcado, pero vuélvelo a dejar bien claro, por la importancia de la figura de una trabajadora social. La figura de un trabajador social es la primera persona que te recibe para poder orientarte, ¿no? Es un poco el faro donde hay un barco que alumbra con luz hacia dónde puedes ir o no, pero luego pues tú eres el barco y tienes que decidir a qué orilla quieres ir. Eso es, en dónde vas a establecer tu mirada. Y por otro lado, que no solamente es el faro, sino que también es un poco la gasolina, ¿no? Quien te va a dar esa combustión, esa energía, esas ganas para donde tú te sientes perdido, renovar energías y contar con apoyo de un profesional que te va a dotar de esos recursos y de esa información. O sea, es un poco como las dos metáforas, ¿no? Es el faro que alumbra y la gasolinera que te surge de recursos. Porque vosotros acompañáis durante todo el tiempo que sea necesario, no solo es una intervención, sino que es todo el tiempo que necesite la familia, la administración, lo que sea, le estáis acompañando y ayudando. Eso es. Muy bien, pues nada, Marta, yo no sé si tienes alguna cosa más que preguntar a Araceli. Estoy encantada. Yo también. De que Araceli... Yo voy a poner una trabajadora Ya que social en mi Araceli vida. No, y bueno, pues, hombre, nosotros hablamos aquí de autismo y mucho más, pero yo creo que en la tercera edad, ahora que, bueno, que hay muchísimos abuelos, también el que ahora yo creo que en los centros de salud hay trabajadores sociales. Lo que pasa es que en el caso del autismo sí necesitamos que sepan de autismo. Y bueno, sobre todo conocer la figura y bueno, que estamos felices de colaborar con ella y que se monte en ¿Y desde cuánto tiempo llevas colaborando aquí en Gatea? Hace nada. Bueno, colaborando llevamos desde que se abrió Gatea. Claro. Nos O sea, conocimos siempre ha en el habido momento como- cero, siempre. ¿Y vas a compaginar centros Ella Asperger era Madrid? como el 112, es la llamada el comodín de la llamada. Oye, igual que Araceli lo sabía, oye Araceli, que tenemos una familia que no sé qué. Claro. Bueno, déjame que lo mires, ¿no? Siempre ha sido un poco el comodín de la llamada. Hasta que, bueno, nos hemos dado cuenta que lo estábamos haciendo mal, que era lo que te comentaba yo antes. Sí. Y que, bueno, hay que ir implementando atención global, que es de lo que se trata, y dentro de ello, pues el trabajo social. Que vas a compaginar Asperger Madrid con Gatea, entonces. Bueno. Que yo siempre, es una frase que digo mucho, pero la siento de corazón, y es que me siento a disposición de quien lo necesite.
¿sabes? Entonces esa es la cuestión, que quien lo necesite, en la medida en la que sea yo el recurso más adecuado, pues aquí estoy. Esa es generosidad. Le van a volar del podcast cuando nos escriben, que nos escriben un montón, van a empezar a venir. Oye, ¿dónde está Araceli? ¿Dónde Que quiero está? hablar yo con Es ella. para Que Araceli, necesito, no ni sé para qué. Raúl, ni para Marta, ni para Es Amelia. para Araceli, es para Araceli. Araceli, por favor, No, pero tengo bueno, este lo que sí problema. que nos pueden decir las personas que nos escuchan en este podcast, pues eso, que nos digan, queremos hablar sobre la ley de dependencia, y hacemos un podcast solo sobre ley de dependencia. Queremos hablar sobre certificado de tal, ayudas que hay para tal, cuál es el procedimiento, cómo es normal que me sienta recién diagnosticado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que ellos nos vayan pidiendo. Efectivamente, proponednos, queridos oyentes, vuestros temas de debate, de tratar aquí en nuestro podcast, y estamos encantados. Como tenemos a una chica para todo, que es Araceli, pues tenemos de ella, la chica para todo. O sea, me siento súper reconocida En esa figura, etiqueta, en esa etiqueta. Sí, polifacética. Bueno, pues Araceli, muchísimas gracias, que ha sido un verdadero lujo contar contigo, con tu presencia aquí en los micrófonos de Gatea. Y a la playa, que tú tendrás ganas de irte a la playa, ¿no? Todavía me queda ¿Tú un sí te vas a coger? mesecito. Te van a Sí, coger. sí. Bueno. Yo necesito el mar. Bueno, Claro. no como Marta, que dice, nada, yo con 2 días me vale. Yo con 2 días. Yo con vale. oler el mar me vale. Te vale. Bueno, pues nada, Marta, que lo que te decía antes, que cada programa que hacemos descubrimos, yo por lo menos descubro unas ramas relacionadas siempre con el autismo. Siempre, sí, Siempre. sí, te lo dije yo, que es como un árbol donde van saliendo ramitas Sí. Y después se va haciendo el bosque. Hay que escoger bien la ramita que vas a ir Se implementando. necesitan muchas pues, personas y muy buenas, muy preparadas y muchas. muy formadas. Sí, efectivamente, pero Para- merece la pena el esfuerzo. Para que nuestros niños, nuestros mayores, nuestras personas con Nuestros TEA adultos, estén nuestras perfectamente atendidos Y que tengan veremos calidad eso. de vida y sean Eso es, felices. A eso es. venimos. Marta Rodríguez, gerente fundador de Gatea, como siempre un placer. Muchísimas Igualmente, gracias. Raúl, muchísimas gracias a ti también. Yo creo que el último programa que te voy a emplazar de esta temporada, de este veranillo, Verás. para hacer ese pequeño impasse en verano. A ver qué vas a decir. Vamos a hacer un programa tuyo un poco más relajado, más fresquito, para que la gente... no sé si te parece bien. Venga, vale, con Venga. cervecita. Venga, va. Venga, nos bajamos vamos. al bar de abajo y grabamos. Y lo allí. grabamos en el bar de abajo. Ponemos músicas de olas y estas cosas. Exactamente. Vale, ¿Te vale, parece? fenomenal. Hacemos uno de los un podcast de los relajaditos. Eso es refrescante. Que no Fenomenal, que hace cuenta mucho calor en conmigo. la calle. Marta, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un beso muy fuerte. Gracias, un beso, Raúl. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.